Aquí comienza Colombia Construye, el único programa en Sudamérica especializado en el campo constructor. Las noticias de los gremios, las empresas, las asociaciones, la academia, las sociedades constructoras. Usted las escuchará en Colombia Construye. Dirige Álvaro Ospina Moreno. Oyentes de la construcción que nos escuchan en Colombia y en el exterior, en directo y en diferido, para todos ustedes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el nombre de Dios les damos la bienvenida al programa de radio del sector constructor. Hoy les contaremos del evento Feria de Playa Camacol. Hablaremos de la carta de Camacero al gobierno, la respuesta del viceministro de Vivienda y el vicepresidente de Camacol sobre el aumento de los insumos de construcción y la carta de Camacero, las noticias de infraestructura vial y de vivienda y los eventos que se avecinan. Sean todos bienvenidos. Infoacero, la revista de la Cámara Colombiana del Acero, Camacero. La Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, ACOFI, promueve una formación de calidad en ingeniería, buscando el mejoramiento continuo y soportada en una ética que permita un ejercicio profesional responsable con el desarrollo del país. Asociación Colombiana de Agregados Pétreos, Asogravas. El invierno no te deje sin luz y sin cómo cargar tu celular. Kit solar móvil de emergencia. Dónalo o utilízalo. Aprovecha el poder del sol. www.faecolombia.com. Colombia Construye. Lo pueden escuchar en directo por los 1190 AM de Radio Cordillera y por www.todelar.com. Buscan ustedes en emisoras Radio Cordillera o en diferido. Entran a la página www.colombiaconstruye.com. También nos encuentran en nuestras páginas de Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, SoundCloud, Spreaker y iVoox. Y saludamos a las agremiaciones y empresas constructoras aliadas de nuestro programa. Ellas son la Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas Actos, Women in Concrete Alliance, el Instituto Colombiano de Tecnología de Infraestructura Subterránea ICTIS, la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería ACOFI, la Asociación Ferretera Internacional AFERRI, la Sociedad Colombiana de Arquitectos y su regional Nariño, la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos Asogravas, la Cámara Colombiana del Acero Camacero, la Asociación de Profesionales en Conducción de Fluidos APROCOF, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto Procenco, la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil ANEIC, Construdata del Egis, Infoacero y la inmobiliaria Inmovigar. Para este programa les tenemos 3 temas combinados en una sola nota, porque les tenemos la carta que envió el presidente de Camacero al gobierno y al Ministerio de Vivienda, el evento Feria de Playa de Camacol Magdalena, que irá del 30 de marzo al 30 de abril, con buenas noticias para adquirir vivienda en esta bella ciudad, y en la que el gerente de Camacol Magdalena entregará los datos. Y la respuesta del viceministro de Vivienda y el vicepresidente de Camacol Colombia al aumento de los insumos de la construcción y al tema de Camacero. Iniciamos con la carta de Camacero al gobierno Duque y al Ministerio de Vivienda, en donde le solicita el aumento del 10% al tope máximo de la vivienda de interés social debido a la escasez y encarecimiento de la materia prima, y también solicita un decreto que permita que toda la cadena productiva realice los ajustes necesarios en los contratos de infraestructura debido al incremento de los insumos y para la supervivencia de este sector. Nosotros aprovechamos la invitación de Camacol Magdalena y que entre sus invitados se encontraba Carlos Ruiz Martínez, viceministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, y Edwin Chiribi, vicepresidente de Camacol, junto a Javier Quintero Fragoso, gerente de Camacol Magdalena, para realizar estas preguntas del precio de los insumos y la propuesta de Camacero, y obviamente hablar de la Feria de Playa Camacol Magdalena. Escuchemos la entrevista que realizamos iniciando con el vicepresidente de Camacol, luego el viceministro de Vivienda y finalmente el gerente de Camacol Magdalena.
Primero, pues felicitaciones por el tema de la Feria de Playa. Como va del 30 de marzo al 30 de abril, ¿van ustedes a dar algún tipo de oferta, además de las que ya se tienen? Y también, ¿desde qué precios están en Santa Marta? Y las viviendas no bis, ¿hasta qué precio van? Eso es lo primero. Lo otro ya sería para el viceministro y para el doctor Chiribí. Ya hay algunas personas del sector constructor, constructores pequeños, constructores medianos, maestros de obra, ferreteros, que están ya quejándose de que el precio de los insumos está creciendo y no han dicho nada hasta el momento. Y ya un gremio como es Camacero envió una carta al gobierno y al Ministerio de Vivienda pidiéndoles que haya un aumento en lo que se refiere al tope del subsidio de vivienda de interés social. ¿Qué opinión tienen sobre eso, pues, el ministro, y qué opinión tiene el doctor Chiribí? Bueno, no, gracias por la pregunta. Sobre el tema de los insumos, en efecto es una realidad. Eso es un tema que desde el octubre del año pasado hemos venido viendo un aumento permanente en los costos de construcción. Actualmente, al dato de febrero, los costos están creciendo una tasa del 6.4%, 6.5% el global de los materiales, que es un número que duplica lo que crecía. Entonces, esa es la primera consideración. Dentro de eso, hierros, aceros, PVCs, resinas, tuberías y una serie de materiales que dependen en muchos casos de insumos o materias primas importadas o que se referencie su precio con precios internacionales, ha tenido un aumento muy alto, por encima o entre el 15 y el 20%. Entonces el problema no lo desconocemos en ese sentido y creemos que obviamente es uno de los elementos de riesgo más importantes que enfrentamos. Le doy dos números. Hoy en día tenemos 287.000 viviendas perdidas. Quieren decir que tienen un negocio montado que no han iniciado su fase de construcción y van a tener que asumir entonces un costo extra que en el caso particularmente de la vivienda no bis, mejor dicho, no se pueden modificar los precios a los que con los clientes ya se pactó un negocio. Entonces es un elemento muy importante tener en cuenta. Nuestra posición dista sustancialmente de lo que se ha mencionado en esa propuesta de Camacero. Nosotros no nos alineamos en ningún caso en eso, tampoco hacemos parte de la construcción de la propuesta que ese gremio, digamos, ha puesto sobre la mesa. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es primero entender las causas y entender que es un problema realmente global, no es un elemento coyuntural ni del país. Hay una escasez estructural de insumos, los precios de la chatarra y del mineral de hierro, insumos importantes para la producción de hierro, de acero, han aumentado muchísimo en los últimos 6 o 7 meses. Entonces es una coyuntura que esperamos se empiece a normalizar, pero nos toca tener una posición proactiva como gremio, y en eso hemos buscado algunos espacios interinstitucionales para ver si desde las políticas de defensa comercial podemos tener algunas posiciones importantes. Por ejemplo, una de ellas es tratar de restringir la exportación de chatarra, es decir, que se mantenga la chatarra en Colombia de tal forma que los productores locales puedan contar con mayor disponibilidad de esa materia prima y de esa forma garantizar el suministro. Otras, por ejemplo, que tienen que ver con si se vencieron las etapas de defensas o de medidas arancelarias que existían para la importación, pues no le demos continuidad a eso y tratar de usar los elementos todos promercado que ayuden a que esta normalización en la provisión de insumos se dé en los próximos 4, 5 o 6 meses y minimice el impacto que se tiene. Entonces esa es nuestra lectura por ahora. Vamos a emitir una carta para todos los afiliados y en algún momento entonces se la compartimos para que usted conozca el detalle de nuestra posición. Y lo segundo, sobre el tema de los precios, la lógica de precios relativos que hoy en día existe en el mercado, yo simplemente diría, todos los mercados que tienen más o menos entre 2.000 y 6.000 unidades anuales de ventas de vivienda, ahí entra claramente Santa Marta, son mercados que hoy en día describen una posición relativa muy favorable en los precios. Si un precio por metro cuadrado en estratos 3 o 4 está en las principales ciudades del orden de 3.600.000 o 3.700.000, uno puede encontrar fácilmente en ciudades intermedias precios que están entre 2 y 2,5 millones. Luego la ventaja competitiva para productos inmobiliarios muy similares, incluso mejores, con mayores equipamientos y disponibilidad de áreas comunes y de zonas de recreación al interior de los proyectos, hacen que estos mercados sean muy favorables. Obviamente se adecúan a las condiciones locales, pues la capacidad adquisitiva también es menor, pero lo que yo siempre he dicho y lo hemos encontrado con los números es estos mercados que son relativamente emergentes tienen una lógica de valorización muy interesante. 4 o 5 años el mercado de Santa Marta puede ser un mercado que logre valorizaciones al menos del 20% acumuladas en los 5 años. Es una buena expectativa también para tomar la decisión de invertir. Y entonces le doy la palabra al vice para que nos complemente. Perfecto. Entonces, respecto primero lo del tema de los insumos,
Yo creo que hay una mezcla de dos factores. Uno, una coyuntura especial, sobre todo en el mercado del acero, que es una coyuntura global que tiene su impacto sobre el caso colombiano. Y la segunda es que la mayor demanda de vivienda, y eso digamos suele pasar en buena parte de los mercados, es que el ajuste inicial viene vía precios y luego viene vía cantidades. Entonces nosotros esperamos que lo que es distinto a la coyuntura global, uno tenga un aumento transitorio en precios mientras que se ajusta la capacidad de producción a esa nueva demanda y a esa nueva escala de producción de viviendas y vuelve otra vez a esos precios, digamos, razonables o precios relativos que crezcan conforme crece el precio final. Y ahí lo que dice Edwin es cierto. La pregunta es uno qué hace en el corto plazo para poder sobrellevar de mejor manera, digamos, el crecimiento de los insumos, del precio de los insumos. En eso el Ministerio de Vivienda tiene una posición siempre pro mercado, pro facilitar el desarrollo del sector, y en eso, digamos, en las instancias que a nosotros nos solicitan, digamos, los conceptos técnicos respecto a distintas medidas, algunas de índole comercial, el Ministerio, con base en la información técnica del sector, hace sus pronunciamientos, digamos, mostrando cuál es como la posición del Ministerio para el desarrollo del sector. Lo de los topes de precios, ese es un instrumento que se hace a través del Plan Nacional de Desarrollo. Digamos que cada 4 años se hace el análisis sobre si se debe hacer un ajuste en los precios y cuál es la magnitud que debe llevar ese ajuste. Y siempre hay una discusión en cuanto a que en la medida en que uno suba los topes, va a tener un mayor dinamismo de la actividad económica, mayor dinamismo de las BIS y va a tener una mayor capacidad de oferta. Entonces ese es como un lado de la balanza. El otro lado que a nosotros, digamos, nos mencionan de esa misma balanza es si las familias que se quieren focalizar para que justamente accedan a una vivienda de interés social, si pueden seguir teniendo esa capacidad adquisitiva para poder hacerlo. Por ejemplo, lo del loan to income que yo les mencionaba, facilita muchísimo eso, hace que las familias a las que uno les quiere llegar puedan acceder a esas viviendas que llegan a esos precios, justamente porque tienen una mayor capacidad de poder adquirir viviendas de mejor valor y de mejor calidad. Entonces, esa es como la disyuntiva que siempre hay en esas discusiones alrededor de los topes. Es una discusión que se da sobre todo vía Plan Nacional de Desarrollo, así quedó, digamos, establecido en la ley que cada 4 años se hace la revisión. Sin embargo, posteriormente vale la pena analizar muy bien esa segmentación de topes, que yo creo que es una discusión que toca empezar a dar, así como la de nuestro sistema de subsidios, respecto a cuál debe ser la futura arquitectura, digamos, del sistema institucional, justo cuando pasan esas cosas, que hay ciudades que pueden tener, lo que decía Edwin, estructuras de costos muy distintas. Entonces, y puede haber una dinámica regional tan diferente que es posible que hacer la segmentación en 2 grupos no sea lo suficientemente precisa para ver toda esa dinámica regional tan distinta. Ahora, la pregunta es, uno no puede crear muchos grupos porque eso se vuelve muy difícil de comunicar para las familias respecto a lo que significa una vivienda de interés social. Pero eso yo creo que es una discusión que es muy interesante que toca dar, porque esta nueva escala de producción de viviendas pues nos lleva a estos nuevos retos que yo creo que en medio de todos son retos que nosotros queremos tener. O sea, digamos, no estarnos preguntando en este momento por qué el sector está de capa caída, por qué el empleo no reacciona, por qué hacemos para que este sea un sector que vuelva a tomar un dinamismo. No, aquí estamos hablando de que estamos en una gran escala de producción, que estamos en unos niveles. El 2020, pese a pandemia y todo, fue el mejor año de la historia en ventas de vivienda en el país. Y yo creo que ahí lo que nos dice es, bueno, y asociados a cómo hacemos esas ventas, cómo las convertimos en iniciaciones más rápidamente, cómo seguimos empleando más gente y cómo hacemos el trabajo, digamos, adecuado para que el tema de los insumos no se vaya a volver una restricción en la dinámica que viene teniendo el sector. Entonces yo creo que esa es parte como de la respuesta a esas 2 inquietudes. Yo entonces cierro con la otra pregunta en referencia a cuáles son esas ofertas que se van a presentar en la feria y a qué tipo de precios también pues nos vamos a enfrentar, o más bien vamos a poder capitalizar en la feria. La primera pues tiene que ver, lo único que puedo mencionar es que tendremos un Holy Week inmobiliario, primer concepto a nivel nacional que se maneja de este tipo, en donde básicamente la intención es que cada una de las constructoras que van a participar presenten bonos, descuentos asociados naturalmente a lo que tiene que ver con
el costo total del proyecto. En algunos casos también inclusive de la cuota inicial. Entonces ahí vamos a ver muchos descuentos, bonos y ofertas en ese particular, pero para conocerlos tienen que ingresar justamente a la feria el próximo 31 de marzo, en donde pues los invitamos. Por otro lado, en cuanto al tema que mencionaba del valor